tal? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y bueno, como de costumbre, vamos a comenzar con el pedido de suscripciones, apoyo, etcétera, para hacerlo ya al principio del video. Si te gusta lo que nosotros hacemos acá en el canal, o sea, básicamente lo que hago acá en el canal, por favor, suscríbete. Si te gustó el video, dale like. Y si el tema de hoy te parece interesante, comenta en la sección de comentarios o en las redes donde vamos a estar compartiendo el video. Bueno, hecho el chivo correspondiente, vamos al tema del título del video. Un análisis con algunos spoilers de Superman, la nueva película de James Gunn. Bueno, vamos con un análisis de pros y contras que de repente no están separados así, pero vamos a ir separándolos y caracterizándolos. Contra, a mi gusto personal, el nombre de la película. Tipo, Superman era la Superman del 78 y me parece feo tener que llamar Superman del 78 y Superman de James Gunn. Ese tipo no es un problema exclusivo de Superman. Hay muchas películas que son remakes o cosas así y tienen los mismos nombres. Por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando el Capitán América lanzaron una película de Capitán América The First Avenger, para diferenciar de las películas anteriores de Capitán América, aunque no tuviesen nada que ver. Entonces es un punto que a mí me incomoda, pero es una opinión muy personal, ¿no? Después, sí, yo no era fan de Snyder, pero sí me gustaba el tono serio de las películas que venía haciendo DC desde Batman Begins, ¿no? La trilogía de Nolan, el Man of Steel de Snyder, que fue un poco por seguir el tono que DC venía haciendo, inspirado en Nolan, y otro poco por separarse de la película Superman Returns, que era muy evocativa de las primeras películas de Superman de los 70 y 80. Entonces, para separarse de eso, la hicieron en ese tono oscuro y que le quedó muy bien a la película. A mí me gustó Man of Steel. Me gustó menos probablemente que todas las otras películas de Superman, pero aún así me gustó, y creo que del universo DC anterior a Flashpoint, al Flash quiero decir, sea la mejor película. Pero bueno, eso porque las otras son muy malas. Y entonces no es que me parezca que esta de James Gunn sea un salto evolutivo tan grande. Para mí es mejor en general como película, pero ese giro hacia un tono más alegre, con chistecitos, más estilo Marvel, no es lo que a mí más me gusta. Admito que la película quedó bien, como muchas de Marvel, entonces como producto final está genial. Lo que espero es que no todo DC sea así, que cada película pueda tener su dirección artística, que es un poco lo que le critiqué a Marvel siempre, ¿no? A Marvel y a todo el cine en general con el éxito de Marvel, que las películas de superhéroes solo se puedan limitar al formato Marvel de hacer películas. Eso es para mí siempre error, no que las películas de Marvel sean así, pero que todas sean así era para mí algo molesto. Y que bueno, que sea la única forma que parece que el cine de Hollywood quiere hacer películas de superhéroes. The Batman no iba en ese tono y fue excelente. Espero que The Batman sea el Batman del universo de ese nuevo del cine, y si no, que hagan algo así, que no cometan los errores de Snyder en la otra de poner un Batman viejo, o sea viejo, un Batman ya muy experimentado, ya más en la segunda mitad de su carrera que en la primera. Sería mucho más interesante personajes que estén comenzando y con los cuales puedan construir un universo. El Superman da perfecto para eso, y Batman debería seguir la misma línea, lo mismo que Wonder Woman era. Los personajes de la película es realmente lo mejor de todo. Todos los personajes que aparecen están muy bien caracterizados y bien desarrollados para lo que se puede desarrollar en una película de 2 horas. Obviamente que el Lex Luthor de Smallville es de lejos el mejor Lex Luthor de todos los tiempos, porque tuvo 6 temporadas de 20 capítulos para desarrollar al personaje. Lo mismo opino sobre Clark Kent. El Clark Kent de Smallville para mí es el mejor, porque tuvieron
8 temporadas de 20 y tantos capítulos para desarrollar el personaje. Obviamente había mucho relleno, pero te da mucho más espacio que una película de hora y media, 2, como son las que estamos habituados a tener en el cine. Entonces, el desarrollo de los personajes que aparecieron en una serie como Smallville, por lo general va a ser inferior por la falta de tiempo en escena. No es la cuestión de todos los casos. El Mr. Terrific de esta película es muy superior al Mr. Terrific de la serie Arrow. Pero Lex Luthor, Superman, inclusive hasta Perry White, apareció poco en Smallville, pero el Perry White de Smallville era mucho más interesante, mucho más desarrollado que el Perry White que apareció acá. Lois Lane entra en esa categoría de personajes, pero de las Lois Lane de la película creo que esta es de lejos la mejor Lois Lane. No es un personaje de relleno como podría ser la Lois Lane de la primera película de Superman. No es un personaje que te cae pesado como las últimas dos Lois Lane de Superman Return y Snyder del Man of Steel. Entonces esta es una Lois Lane agradable, una Lois Lane verosímil, que está muy muy bien, tanto la actriz para el papel como el desarrollo del personaje por parte de los guionistas y el director. Realmente muy muy buena. Lex está muy bien porque tiene una motivación, y el hecho de que la película no sea la aparición de Superman hace que el plan de Lex tenga más sentido, esté más basado. Superman ya está hace 3 años y realmente, analizándolo fríamente, lo que podría ser un ser con esas características crearía dudas en mucha parte de la humanidad. Algunos serían fans incondicionales, otros verían con miedo a un extraterrestre tan poderoso. Lex Luthor podría ser tranquilamente uno de ellos, un Lex Luthor que desarrolló un plan a lo largo de mucho tiempo por trabajar quieto, sin llamar la atención, pudo desarrollar. Si eso sería plausible, pero estamos hablando de cómics de superhéroes, donde la ciencia, la tecnología están mucho más avanzados que en nuestra vida cotidiana, y se pueden hacer cosas como ese universo de bolsillos que es el ancla de la película, ¿no? Entonces, el plan está bueno, el desarrollo del personaje es excelente. Jimmy Olsen al fin es Jimmy Olsen, no un soldado perdido en un cameo como fue en Batman vs. Superman. Realmente es un Jimmy Olsen. Jimmy Olsen me recuerda mucho al Jimmy Olsen de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Me dio mucho el feeling. Probablemente sea el cual lo han inspirado. Por ejemplo, el Perry White de esa serie para mí es el mejor Perry White de todos. Perry White tiene una aparición muy chica acá, con un gran actor, pero podría ser cualquiera que va a hacer lo mismo. Hace lo que tiene que cumplir, es un papel cumplido, un papel de relleno, como era Lois Lane en la primera película de Superman. Bueno, Perry White le toca hacer eso, igual que siempre fue Perry White en las películas de Superman. O sea, nunca tuvo un peso importante porque es un personaje que requiere que se pueda explayar mucho más las historias para darle un trasfondo. Si quieren ver un Perry White muy bien desarrollado, comiencen leyendo las historias de John Byrne y sigan en el de los 80, toda su lucha contra el cáncer es muy buena. Ahora en los cómics modernos Perry White está como candidato a intendente de Metrópolis. Vi muy poco de eso. Es una idea ok, pero por lo poco que vi no demasiado desarrollada. En la casa de Brainiac van a ver eso. El personaje está muy bien, solo que no le entiendo dónde quieren llegar con esa candidatura. Capaz que leyendo los cómics que vengan, si publican en nuestra región la parte de la candidatura de Perry White para ver cómo lo desarrollan. Generalmente DC la pifia en eso, la pifiaron muy feo con el Lex Luthor presidente. Podrían haber hecho muchísimas cosas mucho más interesantes y no pasó nada. Entonces no espero mucho de esa subtrama en los cómics actualmente. Después no hay muchos otros personajes
que se destaque en Crypto. Crypto es espectacular, se roba la película. Supergirl aparece muy poco, pero deja muy bien planteado qué es lo que planean hacer con ella. Así que está bien. Los robots de la Fortaleza de la Soledad están muy muy buenos. O sea, todo el ambiente que crearon para la película está muy bueno. En una película de 1 hora y media no hicieron una película de Superman simplemente salvando al mundo. Crearon un universo de personajes para hacer más verosímil todo lo que pasa, y lo hicieron muy bien. La Justice Gang, futura Liga de la Justicia, está muy bien hecha, sobre todo Guy Gardner, que de los personajes que pusieron es el más interesante de todos. También es un personaje que merecería más apariciones. Esperemos que en la serie de Lanterns él aparezca más y lo aprovechen más. Y eso en general, la película es muy buena, pero no es una obra profunda, no es un Dark Knight, no es un Watchmen, no es ni siquiera, o sea, tampoco no es un Sin City, o sea, otras obras adaptadas de cómic que tienen un trasfondo artístico más pesado. Eso sí, es mejor que todas las películas de superhéroes que hizo DC, desde Man of Steel hasta The Flash. The Flash para mí es superior inclusive a Man of Steel. Fallan los efectos especiales, pero la historia le da un buen cierre a ese engendro que intentaron hacer de universo. Y al mismo tiempo es una película que se mantiene por sí sola, es divertida, con mucho apelo a la nostalgia. Para mí fue una muy buena película, y Man of Steel no le alcanzaría, pero Man of Steel se defiende más por sí sola. No necesitas haber visto otras películas de superhéroes, no necesitas tener la nostalgia para disfrutar el Man of Steel. Esta Superman de James Gunn. El Man of Steel, el anterior, también tenía esa virtud. Pero esta película de Superman se mantiene por sí misma, es una película sólida, no depende de lo que viene después ni de lo que vino antes. Eso es espectacular. Hoy en día, donde todas las películas de superhéroes son siempre un pedacito de un engranaje más grande, lo que es una buena idea, pero cansa que sea lo único que se haga. Entonces, no esperen las escenas post créditos, véanlas en YouTube después, no son nada espectacular como para quedarse a verlas. Pueden irse del cine a casa más temprano, o pueden agarrar el restaurante del shopping todavía abierto. Vale más la pena que quedarse a verlas hasta el final. Las puedes ver en tu celular mientras tomas una gaseosa después de ver la película. Y no vale la pena. Pero le dejan con un muy buen sabor en la boca y con mucho ánimo de ver qué más viene de DC de ahora en más. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.